Muy buenas noches, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de técnicas de comunicación escrita. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy conocido por todos ustedes, y es que ¿quién no conoce o quién no ha oído escuchar acerca de los periódicos murales? Muchas veces en nuestra vida, en toda la etapa que nosotros hemos ido creciendo, hemos visto periódicos murales en muchos lugares, en el colegio, en los hospitales, en los bancos, en empresas, en diferentes lugares, en las municipalidades, encontramos nosotros periódicos murales. ¿Y qué es lo que encontramos dentro de los periódicos murales? Dentro de los periódicos murales encontramos información, imágenes, y los periódicos murales, si bien es cierto, es algo que no pasa de moda y que siempre está en nuestras vidas, desde que hemos sido pequeños hasta la edad que tenemos actualmente. Entonces, los periódicos murales siempre los encontramos de diferentes formas, diferentes diseños, diferentes presentaciones. Cada institución tiene su propio estilo para elaborar un periódico mural, su propia creatividad. Utilizan su creatividad, utilizan información. ¿Qué es lo que nos muestra un periódico mural? Información de la empresa o de la institución a la cual están dando esa información, ¿no? Entonces, veamos. Un periódico mural es un artículo informativo que corresponde a manifestaciones textuales. Es decir, el periódico mural va a tener artículos escritos, es decir, en texto, de manera textual, para que el lector lo pueda leer. Entonces, el escritor, quien escribe o diseña el periódico mural, viene a ser el emisor, el que va a emitir el mensaje mediante esos textos, mediante esos artículos informativos que colocan dentro de los periódicos murales. Y ahí se expone de manera breve, precisa y clara algún tema, hecho o circunstancia de la institución. ¿Quiénes vendrían a ser nuestros receptores? Nuestros receptores vendrían a ser todos nuestros lectores. Los lectores son todas las personas que van a recibir el mensaje mediante estos periódicos murales. En los periódicos murales encontramos información variada, información real, que colocan en este caso las instituciones. Avisos, por ejemplo, acerca de las instituciones. Supongamos que es supongamos que vamos a la junta de usuarios y vemos el periódico mural, y la junta de usuarios dice: el día jueves y viernes no va a haber agua. Entonces, ¿qué hace? Colocan en el periódico mural el día jueves y viernes del 2021, ya las fechas correspondientes, no va a haber agua en el distrito de Max. Entonces, la persona que va a ver visualiza el periódico mural y se va a enterar de la noticia. ¿Dónde debe de estar colocado un periódico mural? Si nos ponemos a pensar, los periódicos murales los hemos elaborado desde pequeños, desde nuestra época escolar. Desde esa época venimos elaborando periódicos murales. En las instituciones educativas encontramos un periódico mural en cada salón, encontramos un periódico mural en dirección. Entonces, y esos periódicos murales los íbamos desarrollando de acuerdo a fechas, ¿no? Para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Ese periódico mural se iba actualizando. Entonces, y brindamos información concerniente a la institución. Entonces, volviendo al tema, ¿en dónde debemos de colocar un periódico mural? En un lugar visible, donde todos lo puedan ver. Vas a la municipalidad, al ingresar, ves el periódico mural. Vas a un hospital, ves un periódico mural. Vas de repente a una empresa, ves el periódico mural. Porque el periódico mural tiene que estar en un lugar visible, donde todas las personas lo puedan ver, porque es un periódico mural que tiene artículos informativos, de información. Imagínense, si yo tengo una empresa,
tengo mi periódico mural, que es informativo y lo voy a poner solamente en mi oficina, donde no entran muchas personas. ¿Estará bien? No, el periódico mural tiene que estar en un lugar visible, un lugar donde todos puedan ver ese periódico mural. Entonces, en resumen, el autor de los artículos informativos es un transmisor que se preocupa por reportar esta información de una manera más objetiva y creíble. ¿Ya? Eso es lo que se quiere. Ahora dice, el periódico mural es un medio de comunicación que se elabora por los propios alumnos. Bueno, eso es en el caso de las instituciones educativas, los colegios, universidades o institutos. Pero en el caso de instituciones, o sea, hablemos de empresas, quienes elaboran el periódico mural son los encargados del área de administración, el área administrativa, los que están en la oficina, los que se encargan de elaborar estos periódicos murales. Para cada periódico mural se emplea temáticas diferentes, temáticas variadas, aunque generalmente se utiliza para dar a conocer efemérides, que son potencialidades del mismo y abarcan otros tópicos. Ustedes se preguntarán, profesora, ¿y qué es efemérides? Efemérides son fechas importantes que se celebran cada año. Por ejemplo, Día de la Madre, Semana Santa, fiestas patrias, Navidad. Entonces son fechas importantes que vamos recordando. Y en los periódicos murales, como les mencioné, cada efemérides tiene una temática diferente. Por ejemplo, ahora ya estamos terminando abril, empezamos el mes de mayo. Entonces, ¿qué periódico mural o con qué temática debo elaborar mi periódico mural? El periódico mural debe de contener una información actualizada. Yo no voy a elaborar un periódico mural en enero y voy a dejar ese mismo periódico mural hasta diciembre. No, el periódico mural lo tengo que elaborar, si es posible, cada mes o depende la fecha, depende el acontecimiento o el efeméride que se está recordando o se está dando. Por ejemplo, si en mayo tengo diferentes fechas. Tengo el Día del Trabajador. Entonces, para el Día del Trabajador yo voy a elaborar un periódico mural. Pasará una semana y de repente voy a elaborar y le voy a cambiar la temática por el Día de la Madre. Si es que yo quiero brindarles un buen aporte, ¿no? A mis trabajadores, hago 2 periódicos murales en ese mes. Pero si yo quiero, hago un periódico mural por el Día de la Madre y también pongo un artículo relacionado al Día del Trabajador. Eso es organización y creatividad de cada empresa o de cada institución, cómo desee manejarlo. Ahora, de repente quiere trabajar, ¿no? El Día del Trabajador, Día de la Madre, ¿qué es lo que están recordando? En mayo. En junio ya recordarán lo que es el Día del Padre y de repente pueden hacer otro para el Día del Campesino, si es que es una empresa de repente agrícola, ¿no? Donde recuerda y bastante a las personas que trabajan en el campo. Entonces, es dependiendo de la efeméride que realice o que tenga en consideración o tomen en cuenta estas instituciones para ver para ellos cuál es el más relevante, ¿ya? Para cada fecha. Ojo, el periódico mural debe ser actualizado, ¿ya? De manera constante. Si es posible, todos los días de repente, si hay una noticia pasada que puse, por ejemplo, un sorteo por el Día de la Madre, ya se está terminando mayo, entonces esa información la tengo que cambiar por algo más reciente. Tengo que ir modificando y actualizando esa información. ¿Qué es lo que contiene esos temas? Promoción de comunicados de cada empresa, como les puse el ejemplo del corte de agua. Noticias importantes. ¿Saben qué? En la Junta de Usuarios hemos decidido, vamos a una noticia importante, ¿no? Tenemos una reunión el día tal para dar a conocer de repente nuestro plan de trabajo. Tradiciones, costumbres, si es la Junta de Usuarios, ¿no? Vamos a recordar o vamos a hacer una celebración por la llegada del agua en nuestro distrito.
o cada año se hace una celebración por la edad del agua, dependiendo del mes también, si es que coincide, ¿no?, con el efeméride correspondiente. Ahora, también se hace publicaciones de arte, de cultura, amenidades, diferentes temas o comunicados que deseen colocar dentro de un periódico mural. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un periódico mural? Usted dirá, profesora, pero un periódico mural hoy en día ya no tiene mucha importancia y muchas personas que ya ni lo leen, dependiendo del periódico mural. Si el periódico mural está en un lugar visible, es llamativo, tiene color, como dice, buenos colores, imágenes que te llaman la atención, el lector se va a sentir atraído por quererlo leer. Pero si tú ves que el periódico mural lo único que encuentras son papeles pegados, copias, sin ninguna gracia, es decir, pura letra, el lector no va a querer leer. ¿Qué va a ir ahí? Va a estar leyendo. No se será. Más ahora en estos tiempos que muchas personas han perdido el interés por la lectura. Entonces, veamos cuáles son las ventajas de los periódicos murales. Primero, permite presentar uno o varios temas. Sí, como les puse el ejemplo, ¿no? El mes de mayo puedo poner como tema principal el Día de la Madre, pero también puedo poner un artículo de acuerdo al Día del Trabajador. Entonces puedo presentar varios temas. Integra texto y imagen. Puedo poner una imagen y una descripción en un texto, o un texto y una imagen relacionada al tema para llamar la atención del lector, en este caso. Ahora, dar a conocer información importante. Siempre la información que voy a poner debe ser real, verídica e información relevante para la empresa. Y también otra ventaja es que en los periódicos murales se va a enfocar un tema desde diferentes perspectivas, ¿ya? Un tema enfocado desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles serían las desventajas del periódico mural? Poca durabilidad, como les digo, es que el periódico mural no queda permanente todo el tiempo. Tenemos que actualizar la información. Y es una desventaja, como dice, porque tienes que volver a elaborar el periódico mural, tienes la información que pegaste, esos papelitos informativos, ya se desgastaron, ya perdieron el color, hay que botarlos, hay que cambiar otro. Entonces no dura mucho. Ahora, si no se ubica un espacio visible, pierde su función informativa. Es decir, lo que les comenté a un inicio, que el periódico mural debe estar en un lugar claro, en un lugar visible y llamativo, ¿no? Y no te permite profundizar en los temas, ya que el espacio es limitado. Si vas a hablar, por ejemplo, de un tema, no puedes explayarte tanto porque el espacio que tienes en el periódico mural es tan pequeño que tienes que ser breve y claro para dar la información. ¿Qué se sugiere? Para poder lograr un periódico que llame la atención a quien necesita saber sobre determinado tema, tiene que ser colores llamativos, lo que dice, utiliza papel de colores para hacerlo más llamativo. El uso de los papeles de colores, de repente colocar imágenes, hace de que este periódico mural se sienta más atractivo para el lector. Equilibra imagen y texto, ya que no se deben unir una imagen con otra. Si nosotros colocamos en un periódico mural, por ejemplo, solo imágenes, estás mirando solo imágenes, no te llama la atención, ¿de qué tratará esa imagen? No sabes. Tiene que tener imagen, texto. No puede estar muy cargado de imágenes ni muy cargado de texto. Debe haber una combinación entre las imágenes y los textos. No debe haber espacios en blanco. Hay que procurar que en el periódico mural todo esté lleno, esté completo. Porque si nosotros dejamos espacios en blanco, se nota un periódico mural como que muy pobre, como que le faltó información. Entonces no lo vemos muy atractivo. Tener que identificar a la institución que lo elabora. Siempre debe tener un nombre el periódico mural, por ejemplo, si es en la empresa Live, ¿no?, el informativo del aire. O si no, si es de Gloria, ¿no?, el informativo Gloria. O un nombre relacionado a la empresa. De repente Imacon,
El periódico le vamos a poner Maconcito te informa. Listo, es el periódico, el nombre del periódico, que está informando, identificando a la empresa que lo publica. Ahora sí es una empresa Maqueñito informa, ¿no? Entonces, dependiendo la empresa a la que está representando o está informando, en este caso, mediante el periódico mural. Dice, por ejemplo, identificar a la institución que lo elabora es muy diferente un periódico mural de un colegio inicial al de una municipalidad. Es muy cierto, porque los periódicos murales que elaboran en colegios le ponemos diferentes nombres, ¿no? El Bocón, el Informativo, Sin Comentarios, etc. Al de una municipalidad le tiene que ser un nombre más serio, ¿no? La municipalidad te informa, ¿no? Dando de repente el nombre del periódico y también el contexto que llevan es diferente. En un colegio a veces colocas información, digámoslo, más relacionada, ¿no? A lo que son los temas institucionales del colegio, deportes, chistes, amenidades, canciones, qué sé yo. En cambio, en la municipalidad, más que todo es lo que muestra un periódico mural, es información de esa institución, ¿no? Por ejemplo, lista de personas que van a pagar, padrones, fechas de cuotas, relacionados a los temas mismos de esta empresa municipal, ¿ya? Veamos entonces qué secciones debe tener un periódico mural. Siempre nosotros encontramos en el periódico mural información, avisos, noticias, chistes, canciones, dependiendo la institución que tiene el periódico mural. Entonces las secciones son muy variadas, dependiendo los objetivos y el grado de estudio, en este caso de los alumnos, ¿no? Si es que es para primaria es diferente, para secundaria es diferente, para superior es un periódico mural totalmente diferente. Si es para una empresa, tiene que ser totalmente diferente, dependiendo de los objetivos que tenga la empresa. En este caso, el periódico mural se establece las siguientes partes o secciones. Bueno, las más usuales, porque como les digo, un periódico mural es variable. En editorial, que es la presentación del periódico, el día de ayer hemos visto también un editorial, que se debe de incluir información de quienes lo han elaborado, a quién está dirigido, resaltar una fecha cívica del mes, presentar en forma breve lo que los lectores podrán encontrar en el periódico. Por ejemplo, si es para el Día de la Madre, yo puedo poner unas palabras, ¿no? Para el Día de la Madre, y pongo autor y el nombre del autor. Esa es una editorial. Estoy presentando este periódico mural con ese tema, resaltando esa fecha cívica, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Majes hace un homenaje a todas las madres de nuestro distrito, etcétera, 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 y empieza a dar todo un texto, autor, atentamente, o si no, no, autor, el nombre de un trabajador de la municipalidad que quiso dedicar esas palabras, que eso va en una editorial. Noticias. Pueden ser noticias locales de la empresa o de la institución, puede ser una noticia de repente regional, nacional o internacional, dependiendo, siempre que tenga que ver de acorde a la empresa. Por ejemplo, si es una empresa agrícola, yo puedo poner una información local, ¿no? La mayoría o las personas dedicadas a la agricultura podrán incrementar su salario en un 25% más por los arduos trabajos o por la gran demanda que hay, ¿no? Por ejemplo, esa es una noticia local. Ahora, si yo quiero poner una noticia internacional, ¿no? El Perú se volverá un gran exportador de arándanos, aunque ya el Perú es el primero, el líder en exportación de arándanos. Entonces, de arándanos, así que la producción ya empieza a adaptar una noticia internacional que está relacionada con lo que es una empresa agroindustrial, ¿no? Entonces, esta noticia es una información que debe de estar, en este caso, escrita sobre el hecho o acontecimiento importante de un interés general relacionado al tema. Si es una empresa agrícola, tengo que poner relacionada a agricultura. Si es una empresa de repente
de una junta de usuarios relacionado al agua, ¿no? Poner de repente cada año el nivel de agua se está disminuyendo o está aumentando, no sé, noticias relacionadas a lo que es la institución. Ahora si voy a poner, por ejemplo, una noticia a un periódico mural de acuerdo a un instituto, entonces tengo que poner también noticias relacionadas a ese ámbito. En lo que es cultura, la cultura es un conjunto de todas las formas y modelos, patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta nuestra cultura? A través de diferentes formas o diferentes costumbres que muchos tienen, ¿no? La cultura que representa ese lugar donde está ubicada tu empresa o institución. En los deportes son todo lo que es las actividades físicas que se involucran en una serie de reglas, normas. Por ejemplo, si es una época de aniversario, una época de repente donde hay campeonatos deportivos entre empresas, ¿no? Que está dándose en ese momento, ahí se informan, ¿no? Las reglas del juego, se informa de repente las fechas que van a jugar, o de repente también otros tipos de deportes que puedan realizar, ¿no? Y que consideren la empresa. Tenemos también lo que son las amenidades. Dentro de las amenidades involucra entretenimientos como chistes, trabalenguas, adivinanzas, caricaturas. Muchas veces las amenidades es una parte que más les atrae al lector, quererlo leer en ese momento, ¿no? Buscar chistes o amenidades también de acorde a la institución, ¿no? Que sea de acorde a la institución en todo momento. Siempre tratar de buscar una información que se acerque más a lo que son la institución de la cual estamos hablando. Ahora, cuando hay comunicados son toda la información importante que se desea dar a conocer de acuerdo a la empresa. De repente, si es la municipalidad, las personas que van a recibir el vaso de leche, personas que han sido beneficiadas con el bono, etc. Ahora, si es de repente una empresa institucional, un instituto, por ejemplo, en el caso de Macón, ¿qué comunicados puedo dar? Información de las notas, información de los horarios, son comunicados que yo tengo que ir colocando, ¿ya? Entonces, estas son las partes que debe de contener generalmente todos los periódicos murales, las secciones, ¿no? Editorial, noticias, cultura, deportes, amenidades y ciertos comunicados profesores. Son muchas cosas que a veces no entran dentro del periódico. Y como les digo, hay cosas que se pueden obviar, dependiendo la institución. Si ese mes no tenemos deportes, no tenemos ningún campeonato deportivo, entonces deportes no lo pongo. De repente no quiero compartir nada cultural o nada, ninguna tradición ese mes, no lo coloco. Entonces, dependiendo mucho la efeméride, ¿no? La efeméride de la cual estoy hablando, en este caso, ¿no? Lo que voy a celebrar de acuerdo al acto cívico celebrativo que tenga en este caso la institución. Bien, vamos a ver ahora unos ejemplos de periódicos murales. Acá tenemos un ejemplo de un periódico mural bien grande. También la presentación, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones, en municipalidades, el periódico mural ya tiene su vidrio, bien enmarcado. Es bien diferente a diferencia, ¿no? De los periódicos murales que se elaboran en los colegios, ¿no? Que no tienen un vidrio de repente. Entonces, también la estructura y el contenido, por supuesto. Acá tenemos un periódico mural acerca de la lactancia materna, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, uno que se está dando en el ministerio, ¿no? Donde dice Sistema Nacional Especializado en Delitos Anticorrupción. Entonces ya se va dando también este tipo de información, su presentación de estos periódicos murales. Bien, jóvenes señoritas, espero que haya quedado clara esta parte del periódico mural y saber sobre todo cómo elaborar un periódico mural. Eso es muy importante porque los periódicos murales es algo que no pasa de moda y que todo el tiempo lo vamos a ver presente a lo largo de nuestras vidas.
A pesar de que estamos viviendo una situación de coyuntura donde todo se maneja de manera virtual, aún hay instituciones que son de manera presencial en todo momento y deben de tener su periódico mural de manera, en este caso, un periódico mural informativo, siempre para estar actualizados. Recuerden actualizar siempre la información de un periódico mural y que sea pues atractivo, llamativo, imágenes bien llamativas, como podemos ver dentro de estas imágenes. Acá vemos, por ejemplo, puras letras, ¿no? En este caso es de una municipalidad también, tiene mucho que informar. En este caso vemos que tiene colores llamativos, como está hablando de la lactancia materna, tiene una mamá que está dando de alimentar a su bebé, bien llamativos los colores, atractivos. Acá también vemos, ¿no? En este caso del ministerio, imágenes, texto, cosas que están, como dice, bien organizadas, ¿no? Texto e imagen, para que no sea tan aburrido y complicado en este caso. Muy bien, jóvenes, cualquier duda, consulta, me avisan. Muchas gracias.